Hoy, por su programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, conversaremos sobre un pasaje bíblico que lo encontramos en Lucas 5:32. Este pasaje nos servirá como inspiración o guía para desarrollar la temática que hoy día por la ruta bíblica le traemos a usted. Y dice así: habla el Señor Jesucristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podemos decir que este es un versículo muy corto, que muchas veces he citado, pero no muchas veces comprendido los alcances y consecuencias que esto encierra, no solo para los creyentes, sino que en particular hacia los inconversos. Debemos detenernos a pensar la razón del por qué el Dios Todopoderoso, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre y vino, no a invitarnos, como muchos creen, sino que a llamarnos como pecadores a arrepentirnos. Debemos meditar en el hecho de que siempre un llamado encierra, por lo general, una orden perentoria. Por ejemplo, cuando niños se nos llamaba a comer, debíamos correr a la voz de nuestra madre. O como ciudadanos, cuando en situaciones excepcionales el Estado nos llama a tomar las armas en caso de guerra. O, por último, se nos llama a proteger y cuidar a nuestra familia. Efesios 2:5 nos habla con respecto por qué el Señor Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Veamos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y luego el Salmo 53 del 1 al 4 dice lo siguiente con respecto a cómo nos ve el Señor a nosotros y el por qué Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Veamos que está aquí el salmista refiriéndose a Dios el Padre. Dice así: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Posteriormente, también Pablo hace referencia a este pasaje cuando nos habla en los mismos términos en Romanos para referirnos a la condición del hombre que no es capaz de poder buscar por sí mismo a nuestro Dios. Por eso que es el propio Señor Jesucristo quien es Dios, tuvo que bajar a hacerse hombre y en su condición de hombre llamarnos al arrepentimiento. Digamos, ante la situación, si creemos que Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, y no nosotros a nosotros mismos, y con nosotros también ha creado todo lo que conjuntamente forma la Tierra y el universo, es decir, el conjunto de todo lo creado. Ante tal realidad, debemos convenir que tenemos una relación de convivencia con nuestro Creador, es decir, Dios, y también debemos convenir que es Dios, nuestro Señor, quien es santo, es justo y es amor. En su condición de un Dios justo,
Dios ama la justicia y demanda un castigo para el pecador, es decir, para todos los hombres sin Dios. ¿Recuerdan? Dios miró desde lo alto y se dio cuenta de que todos merecíamos un castigo. En su condición de un Dios justo, ama a la justicia y demanda un castigo para el pecador, representado por nosotros, que como hombre natural, es decir, sin Dios, no le buscamos, como ya lo dijimos anteriormente. Ahora, por medio de su atributo de amor, Dios no quiere que suframos el justo castigo por el pecado. Dios entonces, siendo un Dios justo, aplica su justicia hacia los incrédulos según lo describe los siguientes pasajes bíblicos. Es decir, cómo el hombre natural que no cree en Dios va a estar sometido a juicio y al mismo tiempo bajo esa ley y bajo ese juicio se encuentra muerto en delitos y pecados. Veamos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero ahí ahora está el atributo del amor, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te vas dando cuenta? ¿Dónde irán a parar entonces los muertos que no han recibido a Cristo? Veamos. Apocalipsis 2:13 nos habla al respecto. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Escucha ahora. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Esta segunda muerte está expresado por el término griego de Gehenna y alude a un tipo de muerte que ahora implica una destrucción absoluta y definitiva del ser completo, tanto de las personas angélicas, es decir, los ángeles caídos o revelados por Satanás, como de las humanas allí en el Gehenna, la cual, lo cual las imposibilita para resucitar. Es decir, que podemos inferir que el alma de los pecadores humanos y de las huestes angélicas satánicas arderán por toda la eternidad en el lago de fuego. Queridos amigos, tú que no has creído, quisiera que pienses por un momento que tú estás equivocado al pensar que Dios no es nadie para ti. Y también estás equivocado cuando muchas veces dice que Dios no existe, porque Dios sí existe y te llama al arrepentimiento, tal como lo leímos en el versículo base de esta prédica, y te llama al arrepentimiento para evitarte todas aquellas cosas terribles que sufrirás en la eternidad por no creer en Cristo cuando seas arrojado al Siena o el lago de fuego. Y allí sufrirás cuando el acto de conversión que tú te niegas a realizar, si bien es cierto, es voluntario, y solo te pide que en fe, creyendo y te arrepientas y recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, para que tú no pagues por ese castigo que es la eternidad, porque has sido guiado e impedido
solamente por una terquedad de tu parte. Piensa si te conviertes de corazón al Señor Jesucristo, los beneficios que tú puedes recibir, la condición es realmente arrepentirse con un corazón sincero, creyendo, es decir, por la fe, que el Señor murió por ti. Quiero que sepas que ya no tendrás más oportunidades. Tu oportunidad es pronto y solamente mientras tú estés vivo. Veamos, ¿qué nos dice al respecto Hebreos 9:27? Y escúchalo con mucha atención. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueras una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, tú te mueres en el Señor y solamente vas a esperar una resurrección para poder ir al juicio eterno, no va a estar inscrito en el libro de la vida, y así como el mar entrega a los muertos, etcétera, tú irás al lago de fuego que se llama Siena. Ahora, fíjate bien que tendrás que pasar la eternidad, si la eternidad, ¿sí?, en el lago de fuego, que no se apaga jamás, mientras aquellos que escucharon el llamado de Cristo al arrepentimiento y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, en Mateo 25:23 nos aclara cuál va a ser la conducta del Señor hacia nosotros. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué grandioso va a ser ese día cuando el Señor venga por nosotros y una vez que haya pasado el juicio del trono blanco, porque nosotros también seremos enjuiciados por nuestras obras, pero no como tú. Nosotros seremos enjuiciados de acuerdo a nuestras obras. El Señor tiene preparado algunas coronas hacia aquellos que hicieron lo bueno. Nos permitimos ahora pasar a otro problema, ligado con lo anterior. Escúchenlo bien. Aquí hemos recurrido a los estudios sociales. Existen estudios sociológicos que demuestran que, si bien es cierto, hoy existen más personas que profesan asistir a un sistema religioso, y aquí estamos hablando de cristianos, aquí desde este estudio y esta estadística ha sido tomando, como ellos no son creyentes, ellos nos toman a todos en los mismos sacos, es decir, cristianos, islámicos, budistas, etcétera. Entonces, hoy día dicen las estadísticas mundiales que es más del 50% de los habitantes del planeta están suscritos a algún tipo de sistema religioso. Nosotros sabemos que el cristianismo no es un sistema religioso, porque los sistemas religiosos son aquellos, si los entendemos como aquellas entidades hechas por medio de una creación humana. El creyente y cristiano no es, no ha sido establecido mediante una institución y voluntad humana, ha sido instituido mediante el Evangelio, que es palabra de Dios, el cual fue escrito por medio de los profetas y de los apóstoles, cuando guiados por el Espíritu Santo, escribieron el Evangelio o palabra de Dios o las Escrituras. Repito, entonces, nos permitiremos ahora pasar a otro problema ligado con lo anterior. Existen estudios sociológicos que demuestran que, si bien es cierto, hoy existen más personas que profesan pertenecer a un sistema religioso, fíjense lo que viene ahora, para el año 2045 o 2040, solo un
tercio de la población del mundo se identificará como profesante de una religión, en el mismo universo que decimos delante. Y bien sabemos los creyentes que no todos los que concurren a una iglesia cristiana son verdaderos creyentes. Y si sumamos el hecho de que aquí incluyen a cristianos, como ya dijimos, a cristianos islámicos y otras religiones, con razón el Señor nos llama en Apocalipsis manada pequeña. No es un misterio el hecho de que ya en Europa existe un franco retroceso del cristianismo evangélico apostólico, como mayormente se reduce en todo el mundo. El catolicismo, testimonio de aquellos, son una gran cantidad de templos o locales vacíos y destinados hacia otro uso, y entre ellos también hay denominaciones evangélicas de raíz apostólica, como es en el caso, por ejemplo, de Alemania, como es el otro caso de Inglaterra, por nombrar aquellos dos países europeos en los cuales está más enraizado la raichambre, valga la redundancia, cristiana evangélica apostólica. Y estos locales han sido destinados hacia otros usos. Muchos de ellos son bares, son centros comerciales y otro tipo de usos. Inmensos templos, hermosos templos, que no hace más allá de 20 años se llenaban con fieles que iban a adorar al Señor. Debemos señalar que África, no obstante hoy, debemos señalar que África y América es el lugar donde el cristianismo existe mayormente con distintas variantes y en mayor cantidad. No obstante que algunas denominaciones se están quedando poco a poco sin fieles. Ahora aquí, indudablemente, que también están incluidos entre los cristianos en América y en África, algunas denominaciones que a la luz del Evangelio bien sabemos que lejos de ser cristianas, pasan a ser verdaderas herejías. Pero es un caso que vamos a ver en otro programa. ¿Cuál es la razón respecto? ¿Por qué la gente se va apartando de las iglesias? Segunda de Timoteo nos está dando un ejemplo que es el único versículo bíblico que nos habla con tanta claridad de un ejemplo de un apóstata y también se puede aplicar a una persona no creyente. Segunda de Timoteo 4:10, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Esa es la razón, estimado hermano, se ama más al mundo y lo vamos a explicar. Si lo aplicamos como la principal causa de la disminución de creyentes en las iglesias hoy, diremos que el ateísmo y apatía por asistir a las iglesias está avanzando al mismo ritmo que el desarrollo económico. Es decir, el sistema económico es el motor que está impulsando esta ausencia de fieles en las iglesias, escúcheme bien, de raíz apostólica, con una con un matiz de carácter eh, bíblico, por lo tanto, son estas las que están sufriendo este fenómeno. Estas iglesias también son llamadas dentro de lo que es la forma de hablar
cristiana evangélica con una raíz de ortodoxia, pero no ortodoxia como el ortodoxismo de Oriente, sino que ortodoxia en el sentido de que estas iglesias que están sufriendo poco a poco el abandono de creyentes son aquellas que se basan exclusivamente en la palabra de Dios como única fuente doctrinal que establece el accionar de estas iglesias. De allí es que aplicamos, son iglesias de raíz apostólica reformada con matiz de ortodoxia cristiana bíblica. Pues bien, volvimos a leerlo de nuevo. Si lo aplicamos como la principal causa de la disminución de creyentes de las iglesias, diremos que el ateísmo y apatía por asistir a las iglesias está avanzando al mismo ritmo que el desarrollo económico, o sea, por las ventajas que le da el mundo. Las prácticas religiosas y la asistencia a ellas disminuye cuando aumenta la calidad de vida, aunque debemos exceptuar a un tipo de cristianismo que lejos de disminuir ha ido creciendo, pero que nos permite reconocer esta tesis en que la modernidad está haciendo que se abandone la fe cristiana de sana doctrina de raíz apostólica con protestante o reformada, perdón, con un matiz de ortodoxia. El llamado, ¿cuál es esta iglesia que se ha sabido adaptar y ha sacrificado a aquellas doctrinas propias del Evangelio y de la llamada de pecadores al arrepentimiento y se ha, como el verdadero camaleón, se ha adaptado a esta modernidad que, al igual que este compañero de Pablo, se han ido a disfrutar de las cosas del mundo? Es el llamado Evangelio de la Prosperidad, que ha ido a reemplazar heréticamente al Evangelio apostólico y ortodoxo, o también llamado de sana doctrina, al predicar que un resultado de la fe, es decir, el Señor paga la fe, es el otorgamiento a aquellos fieles que declaran que tienen fe en el Señor, para que por medio de esta fe ella le pueda brindar una prosperidad económica que justamente el mundo que ha estado cambiando con la modernidad y el relativismo lo lleva al consumismo y a los disfrutes de las cosas mundanas. Vamos a ver más adelante, y no estoy diciendo que el poseer y disfrutar de las cosas del mundo sea algo que sea vedado, porque Dios quiere que nosotros disfrutemos de las cosas. El problema es que cuando estas iglesias, como una forma de poder agrandar a su concurrencia, dejan de lado al Señor Jesucristo y su Evangelio y le van a enseñar otro tipo de cosas que les gusta a muchos jóvenes y personas no tan jóvenes hoy día por irse a disfrutar como el mundo disfruta. Veamos, sigamos. La posesión de una, por ejemplo, dice que al Señor les va a entregar a los fieles, por medio de ella, prosperidad, es decir, dinero, buen trabajo, es decir, disfrutar de todo lo que puedan tener, todo lo que puedan comprar, y la posesión, por otro lado, de una buena salud, por medio de supuestos milagros, y le dan mucha énfasis a los milagros. Lamentablemente allí la prosperidad económica, la realización de milagros de salud, las manifestaciones de bandas y de cantantes al más puro estilo de los grandes recitales de rock mundano, son exaltados, reemplazando a la figura y acción redentora de Cristo en la cruz. A este nuevo tipo de creyente le importa poco o casi nada el Señor Jesucristo,
pues su verdadero motivo no es nuestro Señor, aunque de labios lo declaro, pero de corazón ama la prosperidad. Le importa poco entonces o casi nada al Señor Jesucristo, pues su verdadero motivo es el disfrute de bienes y aman a Cristo por estos logros y no por su sacrificio vicario en la cruz. No desean que se les predique para la salvación y menos que se les invita a la santidad, porque dentro del disfrute viene lo bailado, lo tomado, lo disfrutado, no me lo quita nadie, para no nombrar otro tipo de cosas que el mundo ofrece. Ellos, estos nuevos fieles, quieren, al igual que los demás incrédulos, transitar por las bondades del mundo, sus disfrutes y sus deleites. Santiago 4:4 nos dice al respecto y nos advierte, escúchalo con mucha atención. Por eso es que a ellos no les gusta escuchar esto. Dice así, y habla el Señor, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. La gran responsabilidad que tienen los actores de del Evangelio de la Prosperidad. Reemplazan al Señor y empujan a sus creyentes al disfrute del mundo. Ellos hacen alarde de los autos que tienen, de las casas que poseen, de los bienes alcanzados. No le dan gracias al Señor porque el Señor los llamó al arrepentimiento y les dio una vida eterna y los salvó del hiena. Porque aquellos que os acercan al Señor por motivos de conveniencia económica y por amar al mundo, han extraviado el camino, porque han chocado con la piedra de tropiezo, que es el propio Señor Jesucristo, y a este crucificado, y a este resucitado. Para terminar, entre otras cosas, quisiera decir que son muchos los jóvenes guiados por el ejemplo de muchos de sus propios padres, quienes son alentados, es decir, a sus hijos, a abrazar este falso evangelio de la prosperidad. Debemos denunciar este tipo de situaciones porque mucha gente que se encuentra muy feliz dentro de estas congregaciones no saben que están yendo por un camino equivocado, porque puede más en ello el disfrute de lo mundano que aquello que el Señor nos pide que le alabemos, que le bendigamos, que le demos acciones de gracia, que gocemos, que todo puedo en Cristo que me fortalece, y así podría yo apartarme de las cosas mundanas y acercarme a aquello que el Señor me pide en su Evangelio. Es un camino de santidad y es un camino de sobriedad donde podemos disfrutar de todo, porque no es malo. El problema es dónde ponemos nuestro corazón. Si amamos a Dios por las riquezas, estamos equivocados. Si amamos a Dios y nos arrepentimos porque Él murió por nosotros, porque es nuestro Señor y Salvador, estamos en el camino correcto. Ahora, ¿cómo podríamos ir cambiando este orden? Ahora, ¿cómo podemos ir cambiando este orden de cosas? Creo que cada creyente que tiene como base el Evangelio de Cristo debe considerar un deber el instruir a su familia y sin temor invitar a sus hijos y nietos a la comunión en sus iglesias para poder evitar este paulatino abandono de la comunión que está llevando a la creación de iglesias cristianas prácticamente vacías y casi a punto de extinguirse, mientras por un lado crecen haciendo grandes alardes de campus aquellos
que son del Evangelio de la prosperidad y son verdaderos ciegos guiando a otros ciegos. Y lo que es peor, manipulan el Evangelio a objeto de hacerle creer a los creyentes que uno de los resultados o el más importante de los resultados de la fe es entregar bendiciones en bienes prósperos y en el disfrute de que existen una serie de milagros y sanidades, porque Dios es un Dios que premia la fe, pero no explican qué fe. A veces hablan de Cristo, ¿cierto? Pero hablan de Cristo cuando por otro lado le están enseñando que un hermano X por allá recibió tal cantidad de dinero, que tiene una empresa por este otro lado, que allí se hicieron tal y cuales milagros, que demos gracias al Señor, aplaudamos al Señor, que muchas veces los himnos que se cantan no son himnos que alaben y exalten la obra del Señor, sino que más bien están dedicados a crear un ritmo pegajoso para que los jóvenes sean motivados a ir a las iglesias y asegurarse de una gran concurrencia, exaltan los diezmos a objeto de poder, dicen ellos, llevar el Evangelio a toda criatura, y sin embargo vemos cómo cada día más estos hombres que dirigen estas iglesias acumulan gran cantidad de bienes, viven en fastuosas casas o mansiones, algunos inclusive tienen autos de lujo, otros incluso se han comprado aviones privados, mientras los creyentes, muchos de ellos, muchos, por no decir casi la mayoría, viven una vida común esperando que el Señor le responda a su fe y puedan adquirir también una vida similar, mundana, para disfrutar los beneficios de la vida. El economicismo y los adelantos de, los, de la producción de bienes, los adelantos de la ciencia atea racionalista, hace dudar de que haya existido un Dios llamado Cristo que haya venido a llamar pecadores al arrepentimiento y al mismo tiempo los saque de un destino seguro que es el Jena, donde estarán ardiendo por toda la eternidad, y los lleve a la vida eterna. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de paz, es un Dios de amor. El Señor no quiera que tú ni yo nos perdamos, pero debemos ser capaces de volver nuevamente a la sana doctrina apostólica reformada y ortodoxa con respecto al Evangelio. Que la gracia de Dios nos ilumine. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. No lo apaguemos, tenemos la herramienta para poder salir adelante con nuestra desidia. Dejemos a Él, al Espíritu Santo, que actúe y nos guíe. Pero para ello debes orar sin cesar, pidiéndole con toda ruego y súplica que el Padre de toda gracia nos dé su dirección y nos bendiga, haciendo que cada día tú puedas ser capaz de llamar a gente cercana a ti para que concurra a la iglesia, crea en el Señor y pueda vivir en comunión y así no pueda ser llevado hacia los disfrutes del mundo y no tengamos que decir como el apóstol Pablo, que se quejaba porque uno de sus seguidores le había abandonado, si bien que en ese momento Pablo iba a caer preso, lo había abandonado por seguir amando las cosas del mundo, como lo hacen muchos cristianos que están dentro de lo que son las iglesias
con distintos nombres disfrazados y nombres muy simpáticos, muy bíblicos, que son del Evangelio de la Prosperidad. Estimados hermanos, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les pido a ustedes, ayúdanos a compartir esta prédica, porque es muy necesaria para que muchos cristianos de verdad y de corazón lleguen a las iglesias y no tengamos un día que estar viendo como tu congregación y mi congregación, un día cercano sea cerrada o sea comprada para otro uso, que no es el uso que le estamos dando de adoración y alabanza a nuestro amado Señor Jesucristo. Comparte este programa. Ayúdanos a poder evangelizar y a poder edificar cada día más a mayores creyentes. Les pido a ustedes su anfitrión, como siempre, Julio Cierto. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias, estimados.